es un placer para mí estar aquí presentando una de las de todas las interesantísimas charlas que están programadas en este decimocuarto Seminario Internacional contra la Violencia de Género, que ya son muchos años. En particular, es un placer para mí pues, presentar en esta sesión a un grupo de dos jóvenes, aunque tú me digas que no eres tan joven, eres muy joven comparado conmigo, ¿no? Conocidas por todos por su gran actividad, tanto en redes, en todo tipo de medios de comunicación. Y además para mí un ejemplo, ¿no?, a seguir. Yo ya hablo de mis hijas, para mis hijas. Bueno, pues es el grupo Towanda Rebels y este es el nombre de Teresa Lozano y Zúa Méndez, periodista y humanista, y ambas actrices y ante todo amigas. Comenzaron a trabajar haciendo activismo con las herramientas a su alcance, un móvil, un ordenador para editar, miles de ideas y un deseo de comunicar y de cambiar lo que les revolvía en lo más profundo. ¿Se oye bien? Sí, es que me da la impresión de que... Bueno. Así nació Towanda Rebels, un canal que pretende ser un altavoz del grito feminista radical y en el que son especialmente críticas con la mercantilización del cuerpo de la mujer y la violencia sexual, institucional, verbal o física que sufrimos todavía las mujeres. En esta línea han lanzado varias campañas en redes que han conseguido viralizarse. El hashtag Yo Te Creo, en apoyo a la víctima de la manada y cuestionando a la justicia patriarcal. El hashtag Manada Porno, estableciendo la relación entre el consumo generalizado de un porno cada vez más violenta y cada vez a más tempranas edades, con la proliferación de manadas de depredadores sexuales, y el hashtag Mafia Reproductiva, sobre el negocio que hay en torno a la gestación subrogada o, como ellas prefieren decir, los vientres de alquiler. Pero sin duda su campaña más polémica hasta la fecha ha sido el hashtag Hola Putero, donde resitúan el debate de la prostitución y ponen el foco sobre el consumidor. Aunque para ellas este término no procede, porque las mujeres no somos objetos a consumir. Y lo hacen con un lenguaje directo y sin pelos en la lengua. Su compromiso con la abolición de la prostitución está claro. El pasado junio publicaron su libro Hola Guerrera, alegatos feministas para la revolución, invitándonos a la acción, a darnos cuenta de todo lo que todavía nos oprime y nos movilicemos para cambiarlo. Y lo hacen invitándonos a saludar a la guerrera que llevamos dentro y a unirnos a otras compañeras. Juntas nos recuerdan, somos revolución sin violencia, sin sangre y en la que todos salimos ganando como sociedad. Hoy contamos con la presencia de Zúa. Desafortunadamente Teresa no ha podido estar con nosotros y Zúa nos va a impartir la conferencia titulada Nuevas formas de visibilizar y prevenir las violencias machistas. Muchas gracias, Zúa, por estar aquí con nosotros. Os dejo con ella y espero que disfrutéis muchísimo de la charla. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo sé que estas horas son un poco complicadas. A estas horas todos nos apetece mucho más dormir una siesta, tomarse un cafecito tranquilamente. Pero bueno, son las horas que tenemos. Estoy súper contenta de poder estar aquí. Es la primera vez que estoy en esta ciudad y quería transmitiros las disculpas de Teresa, sobre todo para empezar. Lamentablemente su padre ha fallecido y ha tenido que viajar al extranjero donde él vivía y no ha podido estar con nosotros hoy. Yo la he hecho mucho de menos, así que bueno, espero que me deis un poco de calor y espero que pasemos estas casi 2 horitas pues bueno, haciendo un poco de lo que dice Marcela Lagarde. Vamos a transgredir todo porque la sororidad es la herramienta más poderosa que tenemos, ¿no? Nosotras siempre empezamos con esta idea. El proyecto que es Towanda Rebels parte de la idea de que las mujeres sí podemos hacer cosas juntas, sí podemos destruir esas ideas de que las mujeres entre nosotras solo competimos, que no somos capaces de trabajar en equipo. Y la prueba es que en apenas un año estamos aquí, tenemos un libro, tenemos un canal que funciona y hemos conseguido tejer sobre todo una red de contactos con muchas mujeres muy valiosas que llevan muchísimo tiempo trabajando por poner
la hoja de ruta clara también en lo que estáis hablando en estos días de las jornadas dentro del periodismo. Creo que es vital en empezar a comprometerse seriamente en la manera en la que comunicamos la violencia machista y en la que construimos entre todos la simbología, los roles, los estereotipos con los que nos movemos y entre los que a veces tenemos que nadar contracorriente para poder hablar realmente de lo que está ocurriendo en este país y alrededor del mundo. Porque lamentablemente seguimos viviendo en un mundo muy machista en todo el planeta y no podemos pecar de inocentes y pensar que el machismo lo hemos conseguido desterrar. Nosotras siempre partimos de una cosa que nos ha ocurrido a nosotras mismas, y es precisamente el haber encontrado o el haber despertado a una mentira, lo que nosotras decíamos, la mentira capital. Y después de ese despertar, que no os contaré qué mentira era, pues nosotras dijimos, bueno, esto no puede seguir así, no escuchamos, parece que no preocupa las cosas que nos están preocupando, el tratamiento informativo que se está dando creemos que no es el adecuado, ¿dónde están esas mujeres? ¿Dónde están las referentes que no nos han contado y no nos han querido explicar? Y nos pusimos a crear las dos juntas y como las dos éramos actrices y ella era periodista y yo humanista, pues nos pusimos con los medios que teníamos a elaborar el mensaje que creíamos que queríamos nosotras mismas escuchar y no encontrábamos. Y utilizamos este nombre, Towanda, porque era un nombre que nos parecía... Nosotras pensamos que el lenguaje tiene mucha importancia y vivimos en una sociedad que plantea muchas barreras frente a las palabras. Somos muy conscientes de que la palabra feminismo implica una serie de prejuicios a priori que muchas veces hace que la gente se sitúe frente a la información de una manera ya sesgada. Y queríamos un nombre blanco, ahora ya no somos un nombre blanco, pero en el momento de inicio queríamos coger ese nombre que para nosotros había significado la libertad, la unión entre mujeres, de esa película Tomates Verdes Fritos. Y como cogimos esta frase que no sabemos quién ha escrito, pero que suscribimos palabra por palabra, y es un poco el grito de rabia por la injusticia machista, por el patriarcado rancio, por la justicia patriarcal que culpabiliza a la víctima. Y la idea era esa justamente. Towanda no es una cosa de Teresa y mía, es un espacio para cualquier mujer que le apetezca y que necesite expresar cosas. Y aquí llegábamos al tema principal. Nosotras, nacidas en democracia, habíamos crecido en una sociedad en la que nos decían claramente que ya estaba, que lo habíamos conseguido, que habíamos alcanzado la igualdad, que lo que venía ahora era una cuestión de metas, era una cuestión de trabajo individual, que no nos preocupáramos de nada porque nos íbamos a comer el mundo y exactamente en las mismas condiciones que nuestros compañeros sentados al lado de nuestro pupitre. Y nosotras nos lo creímos, bueno, que sí nos lo creímos. Claro que sí. Nosotras éramos mujeres todopoderosas, capaces de hacer todo lo que nos propusiéramos y no veíamos en absoluto, pensábamos que el feminismo era una cosa, pues sí, una lucha, yo creo que todas estábamos orgullosas de esa lucha, ¿no? De, jo, qué bien, es que qué mal, antes las mujeres, fíjate qué mal estábamos, antes de ayer, fíjate cómo era la cosa, es que no podían votar, es que no tenían potestad sobre sus hijos, es que no podían ni abrirse una cuenta en el banco ni trabajar, todo lo que se ha luchado, fíjate, jo, qué bien, pero eso ya, una cosa lejos de nosotras. Pero mientras que vivíamos en esa mentira de la igualdad, en esa doble verdad, como dice Ana de Miguel, que os recomiendo muchísimo que leáis, esa doble verdad en la que nos dicen por un lado que somos iguales y en la que por otro lado se siguen representando, se siguen fortificando los estereotipos, los roles de género y se siguen manteniendo instituciones que son profundamente machistas y patriarcales, como son todas las que tienen que ver con la mercantilización de nuestros cuerpos, la manera en la que se entiende la publicidad, la cosificación, la sexualización de las mujeres. Y entonces las niñas y también los niños nacimos un poquito esquizofrénicos, o sea, estamos creciendo en una sociedad muy esquizofrénica en la que nuestras hermanas, nuestras compañeras de clase son iguales a nosotros, pero a la vez siempre veo un porno violento, denigrante, cosificador de la mujer, veo cómo nuestros referentes, cómo la publicidad está llena de mujeres drogadas, anestesiadas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que veáis cómo se construye. A priori, lo que se nos dice es que la igualdad es clara y que no hay ningún sesgo de género.
Sin embargo, todas nosotras seguimos teniendo miedo a caminar solas por la noche. Muchas de nosotras hemos sufrido abusos, violaciones, muchas también hemos vivido relaciones de maltrato en la pareja, hemos sido discriminadas en nuestros puestos laborales, sufrimos la brecha de cristal, la brecha salarial, el techo de cristal y tantas cosas. Y lo que tenemos muy claro hoy, que no teníamos a lo mejor hace 5 años, es que esto no es un problema individual, sino que es un problema colectivo. Y esto ha sido gracias a las redes sociales y a romper el silencio que durante todo o la mayoría del tiempo las mujeres, a través de la culpa y a través de no romper el orden social, hemos mantenido el silencio sobre lo que nos hacían y sobre lo que nos estaba ocurriendo. Entonces, esta mentira, ¿cómo se cae? Se cae desde ahí. Se cae desde un momento en el que ya no se puede sostener más creer que las cosas que nos están ocurriendo nos ocurren porque tenemos mala suerte, porque no elegimos bien, porque, jolines, qué mala pata tuve con ese jefe, con ese novio, qué mala suerte. Cuando empezamos a hablar de lo que nos ocurre, cuando contamos nuestra historia y desde todas las partes del mundo alguien dice, a mí también, a mí también, a mí también, lo mismo, la misma historia, y se repite y descubrimos que ya no es un problema individual, sino que es un problema colectivo y estructural que nos ocurre por ser mujeres en un mundo todavía desigual, en un mundo todavía machista. Pero es que además cuando despiertas a esa mentira y te entra toda la rabia y empiezas a ver cómo funciona el machismo y cómo está instaurado, principalmente aquí es donde principalmente está instalado el machismo, en nuestras cabezas. Empiezas a descubrir y empiezas a sentirte muy sola, porque como habíamos alcanzado la igualdad, como en nuestros libros de texto, en el colegio, en las universidades, no habíamos conocido en absoluto. Sí, había habido unas mujeres, las sufragistas, bueno, aquellas mujeres, sí, un apéndice en un capítulo, a lo mejor lo habíamos tratado, pero habíamos sufrido un robo de referentes claros. Nosotras no conocíamos a las mujeres que también formaron parte de la generación del 27, por ejemplo. Pensábamos que eran sus novias, sus madres, las que salían en las fotos con ellos, con Federico García Lorca, Luis Buñuel. No conocíamos a quién era Maruja Mayo, Concha Méndez, no teníamos ni idea de las grandes filósofas, no habíamos estudiado en profundidad el pensamiento feminista, no se le daba una entidad como se le da a otros pensamientos, a otros aparatos ideológicos, como se les da, por ejemplo, pues no sé, a Kant, a Marx, a Hegel. Parece que Simone de Beauvoir no tiene la entidad suficiente a lo mejor todavía. Nos faltaba saber cosas de nuestra historia más reciente, conocer a toda la lucha de esas mujeres que, si hubiéramos conocido y hubiéramos sabido, ese primer momento de rabia no hubiera sido un momento de tanta soledad, de pensar que queda tanto por conseguir. Porque hay un argumentario ideológico muy bien articulado gracias a tantas mujeres, gracias a mujeres aquí también en España, no solo en el extranjero. Mujeres como Amelia Valcárcel, como Rosa Cobo, como Beatriz Gimeno, como Ana de Miguel, que os decía. Mujeres que están vivas, que siguen teorizando. Y mujeres muy valiosas que, sin embargo, no tienen cabida y a las que no se les escucha más allá del discurso feminista. Nosotras, además, éramos hijas de una sociedad en la que todos nos interrelacionamos a través y mediatizados de las redes sociales, ¿no? Y nosotras mismas teníamos un rechazo brutal hacia ciertas palabras que empezábamos a escuchar y a leer porque nos interesaba muchísimo entender qué es lo que estaba pasando y por qué nadie hablaba de esto, por qué nadie hablaba de por qué las mujeres seguíamos viviendo una violencia estructural, simbólica, física. ¿Por qué? Había palabras como patriarcado. Es que no sonaba aquello. Bueno, patriarcado, poco menos que el neolítico superior. Feminismo radical. Extremistas, ¿qué vamos a hacer? Quemar, no sé, los sujetadores. Cultura de la violación. Eso es un oxímoron. ¿Cómo va a haber una cultura de una cosa tan denigrante como la violación? Bueno, dejarme contar que solamente aquí voy a hacer hincapié en feminismo radical y luego vamos con las otras. Feminismo radical, que es, como nosotras nos definimos, tiene que ver con la raíz. Radical viene de raíz, no de extremista, de raíz, de ir a la raíz del problema. Y en este caso la raíz del problema es precisamente una opresión estructural, una desigualdad en una sociedad patriarcal que
que tiene un sesgo de género claro contra la mujer. Si hablamos de opresiones, aquí por teorizar, aquí en 3 minutos. Si hablamos de opresiones, tenemos 3 grandes opresiones. La opresión por género, que sería el machismo, la estructura patriarcal. Tenemos la opresión por raza, el racismo, y tenemos la opresión por clase, el clasismo, el capitalismo, etcétera, etcétera. Estas 3 son las opresiones, y la diferencia entre una opresión y una discriminación, y permitir que lo diga claramente, es que en una opresión la gente que está ejerciendo esa opresión está sacando un beneficio de la gente que está oprimiendo. Y esta diferencia es capital para entender por qué una opresión no es lo mismo que una discriminación. A las mujeres no se nos discrimina. No es que se tenga prejuicios contra nosotras. Es que de esos prejuicios y desde esos estereotipos, desde esa discriminación, lo que se está ejerciendo es una opresión, una posición de poder. Porque pensar, mientras que nosotras, como decían, mientras que nosotras amábamos, ellos gobernaban. Frasaza buenísima, que viene a contar que las mujeres hemos estado excluidas del espacio público. Y cuando digo excluidas, es excluidas. No pertenecíamos a los debates, no estábamos en la política, ni en los medios, ni en las televisiones, no escribíamos los libros, no estábamos soñando con llegar a la luna, ni al centro de la Tierra, ni descubrir América. Esos son los sueños de los hombres. Los sueños de los hombres que podían llevarse a cabo porque ellos no tenían que ocuparse de los hijos, la casa, los cuidados, el día a día, el peso del día a día. Y mientras que nosotras sustentábamos, además gratuitamente, todos los cuidados, pues ellos podían soñar. Entonces, esta opresión, que se ve muy claramente con la raza, yo creo la tenemos muy bien identificada ya, y con la clase, que sabemos perfectamente cómo los burgueses, los burgueses se sostenían con una clase trabajadora, con los obreros, pues nos cuesta todavía mucho verla cómo está instaurada en nuestras sociedades. Nos cuesta todavía mucho, a pesar de que la semana pasada teníamos la noticia clara de que ya hemos empezado a trabajar gratis las mujeres este año, ¿no? A partir de X día de noviembre, las mujeres ya, de la diferencia de la brecha salarial, pues ya como si no trabajáramos. A pesar de que tenemos tantas cifras que nos hablan de que nosotras nos dedicamos a los cuidados 3 veces más que nuestras parejas, a lo que es el peso del hogar, de los cuidados de los hijos. Todo ese es un tiempo que no dedicamos a soñar, a crear, a escribir, a estudiar, a precisamente hacer lo que los hombres sí que han podido hacer. Y nosotras dijimos, pues hasta aquí hemos llegado, amigos míos, vamos a pasar al activismo, basta de esperar a que hablan de las cosas que queremos hablar, basta de que los medios nos hagan cargo, y yo creo que el cambio más brutal o más revolucionario de este tiempo ha sido a través de las redes sociales, pero porque hemos conseguido cambiar la agenda setting de los medios. Hemos metido las cosas que nos estaban ocurriendo, como las noticias y los grandes titulares, por fin, porque era imposible mirar para otro lado. Pensar que esta hace nada, los grandes periódicos, las grandes cadenas, esta hace nada y todavía la mayoría están dirigidas por hombres, los consejos editoriales los llevan los hombres, y además vivimos en una sociedad en la que el discurso nos dice que es que hay unas cosas que interesan a la mayoría y luego hay cosas de mujeres, cosas de las mujeres. Y esas cosas de las mujeres que aparecen pues, en el suplemento de las mujeres, o aparecen en el final del periódico, o cositas así pues ya para revistas para mujeres, películas para mujeres, música para mujeres, debates para mujeres, programas para mujeres, ropa y maneras de entender la vida de las mujeres. Pero no, hemos alcanzado la igualdad. El problema aquí principal es que los medios ya no podían mirar para otro lado. El trending topic se ha convertido en el titular. Además, la gente, todos nosotros tenemos una capacidad que antes no teníamos de ser nosotros mismos corrientes de opinión, de generar gente que no tiene por qué tener un medio a las espaldas, pero tiene un móvil y tiene internet, y lo que decide es tomar el discurso y coger el espacio que nos había sido robado. Pero es que además esto ocurre en un ámbito internacional en el que hay una explosión internacional en las calles de las mujeres, del movimiento feminista. No solo aquí, no solo es el 8M, estamos viendo las grandes movilizaciones del aborto en toda Latinoamérica. Estamos viendo las marchas contra Trump, las marchas por la dignidad en Estados Unidos. Y podríamos ir hasta atrás porque en el comienzo de la ponencia habéis visto que yo he puesto las jóvenes en la cuarta ola. Las jóvenes en la cuarta ola porque ya las feministas lo tienen muy claro. Estamos viviendo en una cuarta ola feminista
Y como ellas dicen, las jóvenes, que a mí me encanta y yo lo recupero, las jóvenes tenemos un papel brutal porque esta cuarta ola por primera vez es intergeneracional. Es una cuarta ola que llevamos a las calles mujeres desde 0 a 100 años, todas luchando por lo mismo y todas diciendo basta ya. Y esto no ocurre solo en España, porque es un movimiento global y es importante tenerlo en cuenta. Y es global también porque gracias a las redes sociales somos capaces de saber lo que están pasando y cuáles son las luchas de mujeres en otros lugares del mundo. Cuando nosotras estamos hablando de que estamos viviendo una cuarta ola, también tenemos que tener o tomar conciencia o coger perspectiva y darnos cuenta de que hay muchos países que ni siquiera han podido conseguir o conquistar derechos básicos que estábamos luchando las mujeres en la primera y en la segunda ola. El derecho al voto todavía en muchos países no se ha conseguido. Los derechos reproductivos todavía en muchos países no se han conseguido y hay una cosa que nosotras tenemos muy claro y estamos viendo constantemente. Los derechos de las mujeres, una vez que se conquistan, hay que cuidarlos y hay que conservarlos y hay que pelearlos, hay que seguir peleándolos porque en cuanto que llega una crisis, las primeras que somos expulsadas del mercado laboral somos nosotras, las primeras que sufrimos la precarización laboral, las que tenemos las cifras de paro más fuerte, las que reducimos todas nuestras jornadas laborales o directamente renunciamos a nuestra vida profesional porque los cuidados vuelven a recaer sobre nosotras, somos las mujeres, y cuidado, las que decidimos meternos en el mercado de la prostitución porque pobrecitos nuestros hijos que no tienen que comer, también somos las mujeres. Este es el discurso y esto es el precio a pagar por ser mujer en el siglo XXI. Nuestro discurso feminista radical es claro. Pues vamos a ir a la raíz de la opresión y vamos a acabar con esta política de géneros, con este constructo social que nos ha dicho que las mujeres somos cositas bonitas a las que agradar, princesitas, que se nos valore por nuestro físico, por nuestra estética, que las mujeres somos más delicadas, somos más comprensivas, somos más empáticas y claro, por eso nos dedicamos a los cuidados, por eso nos dedicamos a las cosas de letras, porque somos, más reposadas, justamente las profesiones peor pagadas, qué casualidad, y los hombres son competitivos, son valientes, son líderes naturales, los hombres siguen siendo los candidatos a la presidencia del gobierno en este país que todavía no ha tenido ni una sola mujer. Nosotras creamos nuestro espacio libre para comunicar lo que creíamos y desde donde lo que creíamos, porque nuestro receptor no eran las mujeres feministas, eran las personas que todavía no habían alcanzado o no les había llegado el discurso feminista y sobre todo el discurso feminista radical. Y nuestras armas eran las que solamente teníamos, no teníamos dinero, no teníamos medios detrás. Teníamos un espacio virtual, teníamos medios tecnológicos, las redes sociales, medios audiovisuales y una clara voluntad de ser molestas, de molestar y de dejar de blanquear el discurso sobre la violencia machista a través del lenguaje. Por eso nosotras tuvimos que aprender a hablar en tweets, crear eslóganes concisos y claros, y aquí quiero lanzar una cosa importante. Jamás vamos a poder profundizar en ninguna teoría, no solo en la feminista, a través de tweets y a través de imágenes en el Instagram. Eso no es así, o sea, nadie va a poder ser a través de soy feminista o porque soy no sé cuántas, pues eso es un eslogan para una camisa o para cualquier cosa, pero si queremos realmente tomar una conciencia y entender bien lo que está pasando, vamos a tener que ir y vamos a tener que estudiar, porque estudiar es la única arma, la única herramienta que nos va a empoderar realmente. Pero bueno, para el primer momento, para empezar a mover las redes, para intentar conseguir la atención mediática que es tan importante, para situar a las mujeres un poco en la sociedad y en lo que parece que a la sociedad le interesa, había que generar corrientes de opinión y había que hablar de las cosas que queríamos hablar nosotras. Así hablamos en tweets y también elaboramos cositas como esta, ¿no? ¿Qué es el techo de... Mamá, ¿qué es el techo de cristal? Bueno, pues dijimos, ya si a alguien le interesa saberlo va a ir Wikipedia, techo de cristal. Y creo que la frase es muy clara. Nosotras además teníamos muy claro, a la hora incluso de hacer el libro, que esto ya estaba ocurriendo. Este cambio en el que las mujeres hemos decidido pasar de la reacción a la acción es el momento de un mundo nuevo que solamente puede ser feminista, entendiéndolo como un mundo que destruya cualquier sistema de opresión de unos sobre otros, en el que seamos de verdad iguales, no solo iguales formalmente o legalmente, sino que exista una igualdad real de oportunidades entre todos.
Y los ejes de nuestro trabajo eran evidentes. Teníamos que luchar contra la violencia machista porque teníamos una urgencia social. Hay una urgencia social no solo en nuestro país, alrededor del mundo. Las mujeres están siendo asesinadas, violadas. Se viola a una mujer en España, se denuncia, una violación en España cada 6 horas. Los malos tratos no dejan de crecer y además cada vez más jóvenes las mujeres empiezan a tener relaciones tóxicas, las parejas incluso más jóvenes ejercen el control sobre sus parejas y los datos están ahí de feminicidios. No voy a incidir en algo que es tan evidente. Pero además nosotras queríamos trabajar donde nosotras creemos que se instala una de las instituciones patriarcales más importantes, que es la prostitución, y junto con ella la pornografía, y en paralelo ahora mismo la mercantilización de nuestros cuerpos a través de los vientres de alquiler. Para nosotras es una violencia brutal que haya un espacio libre de igualdad y cargado de sesgo de género en el que las mujeres somos cosas que somos objetos para complacer, para consentir que se haga con nuestros cuerpos por un intercambio de dinero, lo que los hombres quieran. Entonces teníamos muy claro que queríamos trabajar en la línea de hablar de por qué no podemos seguir consintiendo y de por qué no podemos hablar de igualdad mientras que existan los burdeles de carretera, mientras que paseemos por nuestras calles y las mujeres estemos prostituidas y mientras que en cualquier parte del mundo haya granjas de mujeres gestando para los ricos. Y, por supuesto, queríamos que el canal tratara o intentara recuperar todos esos referentes que son en realidad como unas especies de madres, de amigas, de hermanas, de consejeras que a través del tiempo y a través de los libros, de la historia, a través de las redes también en la actualidad, nos llenaban de fuerza, de consejos, de resiliencia, de sororidad, de valentía. Las historias de sus vidas nos llenaban de argumentos para seguir. Y la idea era esa, difundir el trabajo de las compañeras también. Pero es que creíamos que había un problema principal porque los medios tienen una responsabilidad que no voy a incidir mucho porque entiendo que supongo que en otras conferencias lo habéis estado hablando. Pero es que los medios tienen una responsabilidad y una responsabilidad legal que está recogida en el Convenio de Estambul, en las guías del tratamiento informativo, pero sobre todo en una ley de violencia de género que establece que los periodistas tienen que cumplir con la ley y no puede ser que las mujeres sigamos siendo presentadas como pues de estas formas. Una mujer muere por violencia machista en Rivas y se investiga otro caso en el barrio de Hortaleza. No, una mujer no muere, una mujer es asesinada. Las mujeres no morimos, las mujeres... Hay mujeres que mueren en su casa de un ataque al corazón, como los hombres, sí, pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de asesinatos y no de mujeres que aparecen muertas, desnudas y violadas. No. Y tenemos que dejar de hablar también, a ver si puede ser, de las mujeres. Y vamos a hablar de un hombre asesina a una mujer, el sujeto de la acción es él. Se sumaron, dice El País, 3 mujeres se sumaron este fin de semana a la lista de asesinadas por violencia de género. Vaya, aquí sí que somos activas las mujeres, que hasta muertas nos sumamos. En otros ámbitos somos muy pasivas, pero fíjate que nos matan y nosotras nos sumamos a las listas. Ostras, ¿cómo construimos el mensaje? Fallece, reyerta doméstica. Fallece una mujer apuñalada en una reyerta doméstica. Atención, reyerta doméstica. No es violencia de género, no es violencia machista. Y no fallece, es asesinada. La reyerta, ¿cuántos serán allí? ¿85? Ostras, que estemos hablando de estas cosas y tal y como estamos, y que seamos los lectores y la gente a través de Twitter la que tenga que sacarle los colores a los grandes medios, porque vais a ver titulares de todo tipo, no son periodiquitos, no, hay de todo aquí. Los policías drogaban a los gogós de titos para tener relaciones sexuales. Relaciones sexuales con una mujer drogada y asesinada, drogada, perdón, y desmayada, ¿o cómo? Yo creo que eso es una violación en toda regla, ¿no? Pero ¿cómo son policías? ¿No? ¿O cómo? ¿Cómo es esto? Ella no era ninguna santa. Me han dicho que se jactaba de haberse acostado con 3 chicos de la Arandina, suelta una vecina del pueblo, donde 3 jugadores de fútbol presuntamente violaron a una menor de 15 años. Y el periodista decide que esta es la información relevante para poner.
Porque esto lo puede decir cualquiera, claro que sí, pero el tema aquí es por qué el periodista decide que la opinión de una señora es relevante para poner un tuit y para que aparezca en los medios y que esto sea todo lo que hay que decir sobre una mujer que ha sido violada o presuntamente violada. Pero desde luego la revictimización de la víctima y aumentar los clichés en torno a la cultura de la violación no creo que sea precisamente lo que dice la Ley de Violencia de Género respecto al periodismo. La vida normal de la chica violada en San Fermín. Universidad, viajes, amigas. Sí, claro. Fijaros lo perverso de este titular. Lo perverso es 1. La sorna, la chica violada. La vida normal, entre paréntesis. ¿Qué pasa? Que estamos aumentando el estereotipo y el cliché de que las mujeres, si nos violan y sobrevivimos, porque una tiene que morir resistiéndose. Antes de que te violen, antes de que te quiten tu castidad, mejor morir. Y si no has muerto, a lo mejor es que no fue una violación. Es que a lo mejor, y si es una violación, tendrás que estar destruida, terminada para toda tu vida, ¿no? ¿Cómo vas a viajar, reír y tener amigas? Si las mujeres violadas están manchadas, ya no sirven para nada, ¿no? ¿Eso es lo que quiere decir el titular? La acosada que no pidió ayuda. Joder, el tratamiento del mundo. La muerte violenta merodeaba a Olga, pero ni denunció ni supo encontrar a quien le escuchara. ¿Qué? Es que la culpa la tiene ella. La han matado y la culpa la tiene Olga. Es que de verdad estas mujeres, es que de verdad. Cuando denunciamos, denunciamos en falso. Cuando no denunciamos, somos las culpables porque no denunciamos. Si nos matan, somos las culpables también. Y cuidado que a lo mejor hasta tu madre es culpable, como Diana Kerr. Marta. La coqueta empleada del hogar estrangulada con un cable por el cubano. ¡Ostras! Yo no leo más y digo, ¿qué es esto? ¿Una telenovela? La vida de las víctimas. 2 puntos. Paraguaya, que esto es muy importante, de 47 años, acudía a la peluquería con asiduidad y no salía a la calle sin maquillarse. ¿Y qué pasa? ¿Se merece que la violen y que la maten? Su asesino tenía una orden judicial de alejamiento desde hacía 1 año, pero vivían juntos. Culpable, ella, culpable, ella. Él es el cubano. La exnovia despechada que denunció injustamente a Torbe y consiguió meterle en prisión. ¿Y cómo va a ser que lo denunció injustamente si lo metieron en prisión? Óigame. ¿O es que solo somos nosotras las que criticamos la justicia patriarcal, pero ellos sí pueden? Nosotras no, es que somos que vamos a tirar el Estado de Derecho, las feministas en la calle. Pero Dios, injustamente, injustamente, un señor condenado por pedofilia y por abusos a menores. ¡Qué maravilla! Joder. Y si nos vamos a la prensa deportiva, bueno, es la fiesta del humor. Porque esta foto de Mireia Belmonte, súper casual, no se dieron cuenta. Los 7 días de Mireia. Joder, las muñecas suecas y tiro con arco. Y bueno, supongo que habéis visto todos los titulares respecto a la campeona de bádminton en los que todo el mérito es de su entrenador. Por supuesto, eso es así. Pero no solo es esta cosificación a las deportistas, porque oye, es que las deportistas enseñan su cuerpo, ¿sabes? Es que es lo que hay en esta sociedad. Tú te pones un bañador y oye, pues opina la gente de ti, que para eso estás. Pero ¿y las ministras? ¿Y las políticas? ¿Alguien ha visto alguna vez un titular de este tipo con los ministros? Los ministros de Pedro Sánchez, unidos por la moda del azul. No sé. O sea, nada que ver, por no hablar de las editoriales sobre Carmen Calvo uniéndose con el de la conferencia episcopal, con Canalillo. ¡Qué fuerte! Muere una mujer en Astorga tras recibir un disparo en su vivienda. Seguimos. Por no hablar de hace mes y medio, 5 asesinatos en 2 días y ninguno de los grandes periódicos de este país los acaba en portada. Así que nosotras dijimos, pues mira, ya que no hacen el trabajo como creemos que lo tienen que hacer, vamos a hacerlo nosotras. Y algunos dirán, un momento, que ya están las feministas criticándolo todo, que el porno es sagrado. ¿A quién hace daño? Joder. ¿Has dicho porno? ¿Te están metiendo con el porno?
¿Qué quieres, que nos agredan? El porno es cada vez más violento con las mujeres y además es la principal vía para que los jóvenes aprendan de relaciones sexuales. Oh, Dios mío. Pero algo que nos ha llamado la atención ha sido que la defensa ha dicho que la denunciante pudo sufrir estrés postraumático por haber mantenido relaciones sexuales no satisfactorias. ¿No es un chiste? No, es la defensa de la manada. Si por cada hombre que no nos satisface las mujeres tuviéramos estrés postraumático, no tendríamos ansiolíticos para todas. Eso sí es un chiste, ¿no? Suecia, como siempre, una vez más, a la cabeza, en la vanguardia en cuanto a derechos de mujeres. Puede ser, querida amiga, que esto tenga algo que ver con la paridad real que hay en todas las instituciones en Suecia. ¡Ya! Un momento. ¿Pero qué estás queriendo decir? ¿Que los hombres no se preocupan de la violencia machista? ¿Serás feminazi? No, yo no digo que los hombres no se preocupen de los temas de las mujeres. O sea, lo que digo que a lo mejor no es su prioridad, porque están en otras cosas, ya sabes, pues otras cosas más importantes. Hombre, por supuesto que hay cosas más importantes que la lucha de la mujer. Hombre, por favor. La de la mujer, después. La de la mujer ya llegará. Tened fe, mujeres. Pues no, señores, no esperamos nada porque la viceprimera ministra ha dejado bien clarito que después de la campaña de MeToo aquí hay que tomar cartas en el asunto. Y hay otras, como por ejemplo que los hombres suecos no se podrán ir de putas ni siquiera en el extranjero. ¡Oh! ¡Pobres puteros suecos! ¡Puteros! Suecia, somos fans totales. Yo lo único que quería saber es si habría alguna posibilidad de pedir algún tipo de, no sé, asilo político. ¡Apadrina una towanda, Suecia! Bueno, y esta semana nos enteramos de otro caso que queremos comentar más que nada por el tratamiento informativo que desde los medios de comunicación se ha dado de la noticia. Resulta que un señor que tenía una orden de alejamiento decide saltarse la orden y trepar por la fachada de la casa de su expareja y bueno, con tan mala pata que se cae y se mata. Vamos a ver los titulares que daban la noticia. Ni rastro de la orden de alejamiento en el titular. Ni rastro, vamos, que parece que el pobre hombre le quería recitar un soneto a su amada y con tan mala suerte que, fíjate, va a sacar. ¿No sería más correcto titular diciendo se precipita de un edificio al intentar saltarse la orden de alejamiento? ¿O se salta la orden de alejamiento y muere al precipitarse a un edificio? Y si, oye, lo de la orden de alejamiento te parece como muy largo para un titular, pues podríamos poner algo así como muere un hombre al caer desde una azotea cuando acosaba a su expareja. Porque no estaba intentando contactar, señores, que no era una sesión de espiritismo. Lo que estaba haciendo era acosar a su expareja. De verdad que no vamos rastreando las noticias buscando resquicios de machismo, ni muchísimo menos. Nos encontramos con las noticias machistas cada día. Y algunos dirán, pero es que no tiene por qué hacerles daño, porque una cosa es aparte de la otra. No tiene nada que ver. Ah, ¿no? ¿No tiene nada que ver? ¿A usted no le importaría que sus hijos estuvieran con una persona violenta? Ay, amigo, pero cuando la violencia es ejercida contra las mujeres, entonces ahí no pasa nada, ¿no? ¿Cuándo vamos a entender que una condena por maltrato es motivo más que suficiente para retirar la custodia? No entender. Los integrales. ¿No serían películas porno caseras que él hacía respaldado por su nombre para simplemente abusar de chicas jóvenes? Pero qué necesidad tiene Jay Franco de abusar de ninguna tía, si ese tío está todo bueno y tiene muchísimo dinero, oye. Resulta que esto de abusar y de violar a la gente no va de si eres guapo, si eres feo, va de tener el control, de tener poder sobre tus víctimas. Yo te voy a salvar la vida y te voy a hacer una gran actriz, pero chúpamela. Bueno. Y hablando de desigualdad salarial, nos gustaría recordar a nuestro señor presidente del gobierno, señor al que le dedicamos vídeos, eso sí, desde el cementerio, porque somos un poquito timburtianas. Porque el presidente, con su habitual don de palabra, hablando con Carlos Alsina en Onda Cero, Carlos Alsina le preguntó: ¿cree usted que se debería penalizar a las empresas que paguen menos a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo? No nos metamos en eso. ¿Cree usted que habría que pagar menos a los negros que a los blancos? No nos metamos en eso. ¿Cree usted que habría que pagar menos a los judíos que a los cristianos? Y no nos metamos en eso. Tienes arrimadas, hija mía. Esta mujer que trabaja en un partido pero tan feminista. Es broma, ¿no? No, es un partido súper feminista, porque tiene mujeres. Ah, claro. Todo lo que hagan las mujeres es feminista.
Que no te enteras, que eso no tiene nada que ver. Ya decía yo que lo de mercantilizar el cuerpo de la mujer con la prostitución y con la gestación subrogada... Los vientres de alquiler, si quieres, la compra de bebés. Pero ella ha dicho que es feminista. Claro, es feminista, pero que no es anticapitalista. Feminismo y anticapitalismo van un poquito de la mano, ¿no? Pues sí, pero ¿eso quién se lo va a explicar? Rivera. A ver, señores, que no hay muchos tipos de feminismo. Teresa, ya estás repartiendo los carnés que luego te censuran. Que Teresa, que no empieces con los carnés feministas, que luego no podemos hacer ni un post en Facebook. Hazme el favor, hazme el favor. Aquí no repartimos carnet feministas ni nada, Por cierto, ¿cómo va la imprenta? ¿Cómo va ese tema? A la hoguera. Bueno, pues esta semana y después de todas las críticas que ha tenido, ha salido diciendo que... ¡Que es un feminista de toda la vida! ¡Oh! ¡No nos habíamos dado cuenta, joder! Pues sí, porque como resulta que aquí es feminista hasta el tato, porque como hay tantos feminismos... ¡Claro que sí, guapi! Que no es el único, que Reverte también es feminista, ¿no lo sabíais? Por favor, Javier Marías y Pérez Reverte, queremos un femen vuestro ya. Sí, en la RAE, a poder ser. Oye, que llevamos muchísimo tiempo sin decirlo, casi una semana. ¡Portavoza! ¡Portavoza! Ay, a ver. O luego está también lo de... ¿No has fregado los platos, cariño? ¿Ah? No, es que no ¿lo me lo has habías dicho? pedido. Os habéis dado cuenta, ¿no? Otro de Ciudadanos. Es que, madre mía, Ciudadanos. Jolín. Siempre tan feminista. Ciudadanos es un partido súper feminista, tía. Albert Rivera, te queremos. ¡Va a liderar nuestra lucha! ¡Gracias, chicas! Espera, lo que te tengo que contar. ¿Qué? Pues que va de arzobispos la cosa, porque resulta que el arzobispo de San Sebastián ha dicho que las feministas tenemos al demonio dentro. Pues sí, desde luego, ya te lo digo yo. ¡Señor de la Santa Cruz! También ha dicho que somos unas genocidas. ¿Unas genocidas? Genocidas. ¿A quién hemos matado a las mujeres? A millones de niños abortados. ¿Niños? Ya, estamos las mujeres y luego está Hitler. Claro, por ese orden además. ¡Ay, qué a gusto voy a gritar el jueves! ¡Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios! ¡Ay, soñar es gratis! Y porque soñamos con un mundo mejor, hacemos lo que hacemos. ¡Un abrazo, Tawandas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! Pues sí, porque al final las feministas tenemos que estar en todas partes, en la calle, en los medios, sobre todo por una cosa muy importante, y es porque el machismo está en todas partes y hay que contrarrestarlo. Pero además... Cuando estábamos hablando de todo esto, de dónde está el machismo antes, como habéis visto, hay titulares para todos los públicos. Lo tenemos en el cine, en los medios, los escritores, los periodistas, pero sobre todo, el machismo está en nuestras cabezas. Estoy segura de que habéis visto esta pirámide alguna vez. Cuando hablan de por qué las matan, las matan porque hay todo un sistema, un sistema simbólico en el que las mujeres estamos por debajo y en el que hay formas muy sutiles de ponernos ahí. Cuando hablamos de una sociedad patriarcal, y esto voy a hacer un hincapié ahora mismo, las feministas no están en contra de los hombres. Todo lo contrario, las feministas somos las que más fe tenemos en los hombres, porque no nos tragamos el argumento de que es que ellos son así por naturaleza. No nos tragamos el argumento de que es que haya hombres que no pueden remediar sus impulsos biológicos y violarnos o pegarnos. No, sabemos que es una manera de cómo está estructurada la educación por roles en nuestra sociedad y cómo a nosotras, como hemos dicho antes, se nos educa para complacer, para consentir, para hacer cositas bonitas. Y no lo digo yo, lo dice Rousseau. La educación de las mujeres tiene que estar en la línea de hacernos la vida más agradable a los hombres. Jean-Jacques Rousseau, la Ilustración, libertad, igualdad y fraternidad. Sí, fraternidad sí. Pues sí, esto está en el origen de toda nuestra sociedad. A nosotras se nos educa igual, pero niña, quítate, ponte quietecita, no molestes, dale un besito. Ay, mira qué mona, ay, mira qué bonita. Las camisetas de nosotras pone princess, little princess, guapa, sexy. Las de ellos pone champion, valiente, aventurero, astronautas. Coger, por favor, los catálogos de los juguetes de Navidad. Otra vez este año, sí.
Sí, las mujeres tenemos cocinitas y bebés, sí. Y ellos tienen pues de todo, juegos de exploradores, bomberos, policías, yo qué sé, gángster, aventura, lo que viene a ser aventura. Porque hay unas formas muy sutiles. Cuando llegamos a la pirámide, arriba del todo, el asesinato, no se sostendría sin toda esta violencia simbólica, más o menos explícita, que está sustentada en nuestro humor, en nuestra publicidad, en la invisibilización de todas partes en las mujeres. Porque, chicos, ir a los datos, mirar las películas, ya está más que documentado cómo las mujeres prácticamente no llevamos la acción dramática en ninguna de las películas. El test de Bechdel, que es una herramienta muy útil, simplemente son 3 preguntas que le hacemos a las películas. ¿Hay dos personajes femeninos? Y dices, joder, ¿cómo no va a haber 2 personajes femeninos? Y mirar la sala, está llena de mujeres. La vida real, hay mujeres. Bueno, hacérsela a las películas. Y si las hay, esas 2 mujeres hablan de algo que no sean hombres, pero ni de sus padres, o sea, de amor, nada de esto. ¿Y cuánto tiempo? O sea, vamos a tener que seguir con este tema. El tema es que ya no nos vamos a callar más. Ya no vamos a pasar ni una. Es que soy muy pesada las feministas, es que eso es el humor, es que eso es el chiste, es que eso no sé qué. No es humor y chiste cuando estamos hablando de esto. Fui violada en la calle de noche a punta de navaja por un desconocido. Mi única obsesión era sobrevivir. Durante mucho tiempo una parte de mí seguía culpándome por la ropa, por el maquillaje, por ese titular que habíamos visto antes, por caminar sola de madrugada. Tengo 51 años. ¿Puedes creer que leyendo las historias de Cuéntalo he recordado experiencias vividas y olvidadas? La memoria tiende a protegernos individualmente, pero la colectiva es ahora más que nunca imprescindible, aunque duela. Gracias. Un médico utilizó Isabel Serra, ¿vale? Una persona, una política que alza su voz. Un médico utilizó su posición de poder para abusar sexualmente de mí. Cumple condena. Argumentos que utilizó su defensa. Si tardó 1 día y medio en denunciar y no salió de la consulta gritando, es porque miente. Aplicar la perspectiva feminista es saber que un abuso paraliza. Tenía 1 año 11 meses, mi padre biológico me viola anal y vaginalmente. Me quema con cigarros, me tortura durante 3 horas en el baño y mi madre, oyendo todo, no hace nada. Sin estar contento con eso, me golpea con un objeto contundente y luego salta sobre mi cuerpo reventando mi pulmón derecho, diafragma, hígado, páncreas, riñón derecho y retroperitoneo. Lo cuento yo porque el bebé Sofía no puede. Esto sustenta esa realidad. Esto sustenta esa realidad. Esto. También esto. Y no tiene que ver con el hecho de que estemos más o menos desnudas. No hay nada malo en nuestros cuerpos y podemos estar como nos dé la gana. El problema es si solo podemos estar desnudas, mientras que ellos pueden estar gordos, feos, viejos, no importa, pero las mujeres no podemos. No es una cuestión de libertad individual de ninguna de ellas, porque son todas. Sí, la habéis conocido, ¿no? Voy a poneros un vídeo, no todo, pero un cachito. Oh, Wanda. Hoy vamos a hablar de cosificación o del acto de cosificar. 1. Cosificar, convertir algo abstracto en una cosa concreta. 2. Reducir a la condición de cosa a una persona. El concepto de la cosificación u objetivación de las mujeres surgió con el feminismo de la segunda ola, es decir, en los años 70, y sin embargo, pese a lo relativamente reciente del término, la cosificación de la mujer no es un fenómeno nuevo. A menudo, el error que se comete al hablar de cosificación es que no se tiene en cuenta la historia y el contexto. A lo largo de la historia, la imagen de la mujer ha sido central para consolidar sus roles sociales de esposa y madre dentro de una cultura patriarcal. El valor de una mujer estaba determinado básicamente por su juventud y su belleza, aspectos que se relacionaban positivamente con la percepción de fertilidad y que por tanto la convertían en el objeto deseado y muy valorada por los hombres. Rousseau, el gran ilustrado, decía que la educación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres. Agradarnos, sernos de utilidad, hacernos amarlas y estimarlas, educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos cuando somos adultos, aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Ay, vale, que ya os estamos oyendo. Eso fue en el siglo XVIII. Las mujeres ya habéis conseguido la igualdad, bla, 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 bla. Bueno, ¿y qué os parece esta otra frase?
Las mujeres son en esencia objetos estéticamente agradables. ¿De qué siglo pensáis que es? Pues de este del XXI, y lo dijo el presidente de los Estados Unidos, uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero no nos vayamos por las ramas. ¿En qué consiste realmente la cosificación? Pues se trata del acto de representar o tratar a una persona como un objeto, una cosa no pensante que puede ser usada como uno desee. Y más concretamente, la cosificación sexual consiste en representar o tratar a una persona como un objeto sexual, ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales y personales y reduciéndolas a meros instrumentos para el deleite sexual de otra persona. ¿Y dónde, diréis, se nos presenta a las mujeres como objetos sexuales? ¿Dónde, ¿Dónde? En la publicidad, clarísimamente. Además, en la publicidad muchas veces hasta nos cortan la cabeza y nos venden por cachos, cosa que no se hace con el cuerpo masculino. En el cine, En los videojuegos, en el porno, en el deporte. en los medios de comunicación. Vaya, más bien deberíamos preguntarnos ¿dónde no se nos representa como objetos a las mujeres? ¿Y en qué situaciones se nos trata como objetos? ¿Como cositas bonitas que alegran la vista? ¿Qué tal hablar de eso que algunos se empeñan en llamar piropos y que no son más que comentarios de desconocidos que nos sexualizan y coartan nuestra libertad de movimiento? ¿O de las veces que las mujeres vivimos que nos miren como si fuésemos trozos de carne o que nos acosen sutilmente o no tan sutilmente en el trabajo? Hay cientos de situaciones en las que las mujeres nos sentimos cosificadas sexualmente. No podemos nombrarlas todas, así que os animamos a que interactuéis y las dejéis en los comentarios. ¿Qué nos ocurre a las mujeres al estar continuamente cosificadas sexualmente? Pues lo que nos pasa o nos ha pasado a la mayoría. Y es que nos percibamos a nosotras mismas como objetos o un conjunto de partes del cuerpo interiorizando la mirada de un observador externo, la llamada male gaze. Este fenómeno se denomina autocosificación y se manifiesta por la autovigilancia entendida como un continuo seguimiento de la apariencia corporal. Pero aquí llega el conflicto, y es que el concepto de cosificación, y sobre todo el de autocosificación, siempre trae consigo mucha polémica. Generalmente, cuando las feministas criticamos el culto a lo sexy o la forma en que se sexualiza a la mujer en los medios, etc., muchas personas lo asocian rápidamente al discurso machista, antiguo y mojigato que nos imponía modestia y nos enseñaba a creer que mostrarse desnuda, por ejemplo, nos devalúa o nos hace menos dignas y por lo tanto menos merecedoras de respeto. Es decir, la crítica se entiende como algo retrógrado que quiere llevar a las mujeres a que vuelvan al recato y al virtuosismo. Pero no es así, la diferencia es que hacemos ese análisis desde una perspectiva feminista y en ningún momento criticamos en base a esa supuesta respetabilidad. Lo que el feminismo apunta es que debemos prestar atención al contexto e intentar ir a la raíz para comprenderlo. Las feministas criticamos que se nos exija a las mujeres en nuestro trabajo estar perfectas, salir enseñando nuestros cuerpos cuando solo se nos exige a las mujeres. Nunca criticamos a las mujeres por mostrar su cuerpo. No hay nada malo en nuestros cuerpos. Criticamos que la industria de la publicidad, del cine, de la moda y muchas veces la televisión sexualice nuestros cuerpos para vender sus productos. Productos que en la mayoría de las ocasiones no tienen nada que ver con la mujer a la que están exponiendo. Usan nuestros cuerpos como reclamo comercial para vender. Pero eso no es posible. Por eso el problema no está en nuestros cuerpos, sino en el que nos mira como trozos de carne consumibles. Si somos hijas de una cultura machista en la que se nos ha inoculado que debemos ser guapas, delgadas y consumibles, aunque la autocosificación parezca una decisión libre, en realidad no lo es. Hemos aprendido desde pequeñas, debido a la socialización, que nuestro valor depende de nuestra belleza y de nuestra juventud. Por lo tanto, no se trata de criticar a las mujeres que deciden autocosificarse, se trata de comprender el por qué lo hacen. Lo hemos entendido, ¿no? Vale. Bien, porque básicamente esto es cultura de la violación. Y diréis, no, os recomiendo muchísimo un vídeo de Yolanda Domínguez, es una artista estupenda, y decidió hacer un experimento y puso a niños a ver fotos de editoriales de moda. El problema es que nosotros hemos educado la mirada ya para ver aquí algo sexy, los cuerpos, no sé, el glamour, todo tan hermoso. Los niños no veían eso. Pues aquí hay un hombre que parece que quiere matar a una mujer y otros miran en vez de ayudarla. Yo es que no entiendo, yo la ayudaría. Así más o menos los niños, ¿no? Porque además, fíjate, 4 hombres y una mujer, un hombre que ella está como drogada, mirando al infinito, casi siempre nosotras estamos como tiradas, somos como los cojines del sofá, así, ¿no? Y ellos son fuertes, ahí bien plantados, sí, un poco cosificados también, ¿no? Porque ellos también musculito. Pero Enjoy Your Night
y 4 tíos sujetando a una mujer y metiéndola dentro de un ascensor. No sé, ¿tengo que decir algo más? ¿Aúllo un poco como la manada o qué hago? Aquí está, sí está aquí, pero es que no se va a poder ver muy bien. Bueno, este es el vídeo, os recomiendo por favor que lo veáis, es maravilloso porque nos enseña que es que tenemos la mirada podridita. A ver si se ve un poco bien. No, no se va a ver. Es que tenemos unos problemas técnicos, ya lo siento. A ver. Este es. Tienen al menos 2 mujeres, hablan entre ellas sobre algo que no sea hombres. Por favor, hacer esta prueba. No la pasa ni Buscando a Nemo. Y digo Buscando a Nemo con toda la intención, porque la mayoría de las películas más machistas tienen que ver con las películas infantiles. Creedme, quiero leeros un trozo de un alegato. Nosotras en el libro escribimos al final de cada capítulo un alegato y uno de los capítulos se llama Cultura de la violación. Cultura de la violación es que el vídeo de la violación de la manada sea el más buscado en páginas porno. Son todos esos argumentos utilizados por el abogado de la defensa de la manada y de tantos otros. Es preguntarle a una víctima qué ropa llevaba, qué hacía a esas horas, cuántos novios ha tenido. Es defender a violadores diciendo que son buenos hijos, pues los buenos hijos también violan. Decir que los chicos guapos no necesitan violar es cultura de la violación. Es aceptar como prueba judicial un informe sobre la vida posterior de una víctima. Es la justicia patriarcal apoyando la culpabilización. Es un cuartel y una decena de hombres haciendo cola para violar a una compañera drogada. Son todos esos chistes, todas esas comedias en las que es gracioso meterle mano a una mujer borracha o inconsciente. Es criticar a una mujer por haber bebido demasiado, por ser confiada, por vivir sin miedo, tal y como ellos hacen. Es ese concursante de mujeres y hombres y viceversa, que ahora está en Gran Hermano, por cierto, que dice, es que si me acelero yo no razono. Y todas esas mujeres, hombres y viceversa, que le apoyan y defienden. Es esa creencia que nos dificulta o impide a las mujeres decir no, como si el sexo fuese un deber. Es un policía diciendo que las mujeres no deberíamos vestirnos como putas si no queremos que nos violen. Es Donald Trump hablando de cogernos por el coño porque su poder se lo permite. Son los cascos azules violando a niñas y mujeres en misiones de paz, los directivos de Oxfam y de tantas otras prostituyendo mujeres en Haití o en cualquier otra parte. Es el porno que construye fantasías en torno a las violaciones y los hombres que a partir de los 10 años, bueno, ahora dicen las cifras que a partir de los 8, teclean violaciones en busca de porno. Es el hecho de decir que los hombres tienen un instinto sexual incontrolable, que es biológico, que no es su culpa. El argumento de que el hombre es cazador, que su instinto es más primitivo. Es educar a las mujeres para que nos cuidemos de no ser violadas en lugar de educarlos a ellos para no violar. Es sugerir que quizás ella lo estuviera buscando, que quizás lo disfrutara. Es hablar de consentimiento en lugar de hablar de deseo masculino en vez de hablar de deseo femenino. Y sí hablar de consentimiento femenino. Es negar que las violaciones no van de sexo, sino de poder. Es decir, que el dinero legitima el consentimiento, que el sexo es un derecho. Es negar que tu novio o marido te pueda violar. Es presionar a tu pareja para que se acueste contigo. Es decir, que las mujeres a veces decimos no cuando queremos decir sí. No es no. Y si no hay un sí, también es no. Cultura de la violación es cuestionar que podamos decir no aún con las bragas bajadas, decir que hay mujeres calientapollas, que los violadores son enfermos y con ello tapar que la mayoría son solo hijos sanos del patriarcado. Es decir, que la prostitución es un trabajo, que la prostitución evita las violaciones. Es decir, frases como no me vayas a dejar así ahora. Si no querías, ¿para qué te fuiste a su casa? Un día de estos te voy a tener que emborrachar. Eso le dijo su compañero militar a la mujer que luego violaron entre 12. Es el hecho de que las violaciones no cuenten en las estadísticas como violencia machista y no sean juzgadas por tribunales especializados. El hecho de que en España haya una denuncia por violación cada 6 horas y se estime que más del 80% de las víctimas no denuncian por miedo a que no se las crea. Eso es cultura de la violación, eso que parece que no existe. Pero no es solamente eso lo que nos condena a la violencia, porque hay otra cosa que nos condena mucho a la violencia y son los mitos del amor romántico. Decía Marina Marroquí, que es una activista que se dedica básicamente a prevenir la violencia de género en la adolescencia, que hay
tenemos una bomba de relojería en las manos cuando a los hombres les educamos y dejamos que toda la educación sexual sea a través del porno, un porno muy violento y humillante y denigrante contra la mujer. Y a nosotras nos educan en los mitos del amor romántico. Y que si juntábamos esas dos cosas, pues teníamos el cóctel Molotov que tenemos ahora mismo. Y ese cóctel Molotov es básicamente los mitos del amor romántico. Los mitos del amor romántico que se sostienen a través de nuestra cultura, de nuestros cuentos, de cómo le contamos a las niñas que tienen que tener cuidado. ¿Qué es si no los cuentos de la Caperucita Roja? Ay, es que vas con una caperuza roja, vas llamando la atención tú sola por el bosque por donde no deberías, vas demasiado distraída y el lobo te quiere comer. ¿Qué son si no todos esos cuentos como La Bella y la Bestia o 50 sombras de Grey, su versión moderna, en las que una mujer que tiene sueños, que quiere leer, hacer cosas en la vida, ser aventurera, pero se llama Bella, vamos a decirlo claramente, porque es muy importante eso. Pues oye, deja todo para liberar a su padre, se sacrifica y deja que una bestia la encierre en un castillo, una bestia que tiene aterrorizada a toda la gente que vive en ese castillo, que a veces, oye, es que tiene un carácter, pobrecito, es que está muy traumatizado porque la vida que dura. Pero ella al final, con un síndrome de Estocolmo maravilloso, se enamora de él, le quiere y como su amor es fuerte y lo puede todo, le salva. Y como premio, la bestia se convierte en un príncipe. Pero es que en la vida real, las bestias nos matan, no se convierten en príncipes. Y esa parte del cuento no nos la cuentan. Nosotras estábamos cansadas de que el tratamiento informativo girara en torno a nosotras, el cuestionamiento girara en torno de las mujeres. ¿Mujeres maltratadas? No, hablemos de maltratadores. ¿Mujeres violadas? Vamos a hablar de los violadores. Fijaros cómo incluso estoy yo dando los datos. Cada 6 horas una mujer denuncia que es violada. No, cada 6 horas uno o varios hombres violan a una mujer. Mujeres asesinadas, ¿cuántos asesinos? Y dejemos de hablar de si las mujeres tenemos derecho o no a prostituirnos. Vamos a hablar de los puteros y de por qué los hombres creen que tienen derecho a comprar nuestros cuerpos. Que tengamos la gente que corregir las campañas del gobierno que quieren decir, cuidado, que es que si beben las mujeres sufren agresiones. Cuidado, no beban las mujeres. O sea, que las mujeres no tenemos derecho a emborracharnos. Oye, ¿por qué no hacéis una campaña que diga, cuidado, que los hombres cuando beben violan? ¿No? Eso no lo he visto. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? No sé qué. No me toques el WhatsApp. Wow, no me toques el WhatsApp. Pero me cago en la leche, ¿de qué estamos hablando? Rompe con los malos rollos, tía. Di no a la violencia machista. Tu novia no es tu propiedad, es lo que tendríamos que estar diciendo. Porque este vídeo es brutal, también os lo recomiendo. Es un vídeo de un chaval que se dedica a preguntar a la gente cosas por la calle y decidió preguntarles a los jóvenes que qué opinaban de por qué violaban a las mujeres. Verlo, por favor. Es maravilloso. Como la mayoría de ellos piensan que es que hay muchas mujeres que cuando dicen que no es que sí, es que sí, es que no, es que joder, es que cómo van vestidas, es que también lo van pidiendo, es que tela marinera cómo está el percal, ¿no? Lo que le dicen las feministas a todas esas mujeres que se están atreviendo a hablar es yo te creo. Y yo te creo significa básicamente no estás sola, no estás loca. Y permitirme que os lea un alegato que hicimos contra la violencia machista. El capítulo se llama Termómetro y está narrado en primera persona todas las primeras veces que sentaron las bases para los golpes que vinieron después. Porque cuando dicen, es que yo no sé cómo hay mujeres que aguantan que las peguen, es que el capítulo empieza diciendo, el maltrato es una tela de araña que atrapa cada uno de tus pensamientos de huida. Es así. Para el día que te han pegado una bofetada, un puñetazo, una paliza, ese día ya han destruido completamente quién eres tú, qué quieres y la capacidad de huir. Y es muy difícil para esas mujeres llegado a ese punto salir de ahí. Marina Marroquí precisamente tiene una herramienta que se llama el termómetro machista, ella lo elaboró, es un termómetro que va por grados para que las chicas y los chicos sean capaces también de ver en qué grado están de la relación. Te controla los WhatsApps, te dice cómo vas vestida, te dice no me dejes, no puedo vivir sin ti, te ha insultado delante de tus compañeros o de tus amigos, alguna vez te ha dicho que no vales para nada, en privado te hace chantaje para que tengas relaciones sexuales con él.
¿Te ha insultado, ha pegado leches a las cosas para no pegártelas a ti? ¿Te ha pegado? Te mata. Bueno, yo escribí este alegato que era el que me hubiera gustado haber leído yo. Y no estaba en ninguna parte. No estás sola, no estás loca, no eres la única. No tienes la culpa. No te lo mereces. No tienes que demostrar nada. No hay nada que aprender de la violencia. No te quiere quien te hace daño. Amar no duele. Duele la pérdida o la distancia o no ser correspondido. Pero amar no duele. Amar es ser mejor, nunca más pequeño, nunca más triste, nunca con miedo. Habla. Atrévete a contar, aunque al principio sea solo un susurro. Aunque solo se lo digas al viento, habla. No sientas vergüenza. No tengas miedo de decir que eres una víctima, porque ese es el principio para que dejes de serlo. Huye, escapa, pide ayuda, vuelve a reír. Busca a los verdaderos amigos. Escribe, viaja, baila de nuevo. Vuelve a hacer el amor y a follar cuando lo desees. Ama de nuevo también, imagina sueños más grandes y no mires atrás y no des explicaciones y no sientas vergüenza de las cosas que has vivido. Entonces ya no serás más una víctima, sino una superviviente. Y cuando estés lista, escucha a las que necesitan hablar y huir también y salta con ellas y enséñalas que es posible. Sé más tú que nunca. Vive, vive, vive. Pues 1 de cada 4 jóvenes ve normal la violencia de género en la pareja. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. El 80% de los jóvenes conocen violencia de género en parejas de su entorno. Tenemos que acabar con ese discurso individualista que nos dice que estas cosas nos ocurren a nosotras, o que esto es un problema personal, o que son opciones de vida. Tenemos que empezar a hablar de que es imposible decir que somos libres para elegir, cuando ya hemos sido capaces de señalar todo lo que os comentaba al principio, la brecha salarial, el techo de cristal, las cifras de las violaciones, el abuso, el acoso, el laboral, en las calles, cómo no estamos en los medios, cómo no estamos en los libros de texto, cómo el discurso de las mujeres no llega o no se escucha, cómo nuestras teorías filosóficas no se tratan, no tienen cabida en los espacios de debate. ¿Cómo podemos decir cuando nosotras ya, el resto de las mujeres, nos hemos dado cuenta de que no somos libres, de que nuestra cabeza está llena de estereotipos, de clichés, de roles de género que nos impulsan a tener unas respuestas u otras? ¿Cómo podemos ser capaces de decir entonces que hay otras mujeres que sí, que son libres para elegir ser putas? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos ser tan hipócritas? Teníamos clarísimo que nosotras teníamos que hablar de lo que nos hacían. Así que hicimos 3 vídeos y con esto casi que acabamos. Hola, putero. No te preocupes porque no estás solo. 4 de cada 10 hombres que nos rodean van contigo al puticlub y los otros 6 no hacen nada al respecto. Te entiendo, putero. La mercancía está a tu alcance, llamándote. En los parabrisas del coche, en internet, en los periódicos. Media hora, 1 hora con una mujer que hará todo lo que le pidas cuando le metas la polla en la boca, en la vagina, en el culo, con tal de que te corras, pagues y te vayas. Esto último especialmente le encantará. Voy a contarte un secreto. Ninguna de las mujeres a las que has pagado querían estar contigo. Ninguna parte de su piel quería que las tocaras. Lo han hecho por dinero. Putero, deberías de empezar a llamar a las cosas por su nombre. Esto no va de sexo, va de poder. Tú no pagas por follar. Tú pagas por violar. Cuando tú hablas de trabajadoras sexuales, yo hablo de esclavas, porque ellas son el producto. Cuando tú hablas de industria sexual, yo hablo de trata, de estigmatización social, de proxenetismo, de esclavitud. Porque, putero, tú te aprovechas de su vulnerabilidad y de su necesidad, y te da igual porque esa mujer ha llegado a cobrar por chupártela. Tú solo la ves por partes. Tetas, culo y agujeros varios. A mí no me interesa hablar de si ellas tienen el derecho o no a prostituirse. Yo lo que quiero es que hablemos de por qué tú crees que tienes el derecho a comprar mujeres. La manada y el porno. ¿Tienen la mayoría de los hombres la cabeza podrida de porno? ¿Por qué el abogado de la manada dice que no es una violación, sino una película porno? Porque es verdad, es una película porno, pero por supuesto que es una violación. Y una cosa no es incompatible con la otra, porque de hecho una de las palabras más buscadas en las páginas porno es precisamente violaciones. ¿De dónde saca este juez la imagen de que 5 tíos penetrando a una mujer por todos sus orificios es un jolgorio para ella? Del porno, el de la mujer objeto y el hombre polla. Del porno de 30 tíos corriéndose en la cara de una mujer. El porno en el que se viola a mujeres desmayadas o mujeres tan borrachas que no pueden ni moverse. Mujeres que parecen estar muertas, mujeres drogadas, anestesiadas.
El porno de padres follándose a hijas o de hijos que no pueden aguantarse y se follan a su madre mientras que pasa la aspiradora. Jolgorios de mujeres que lloran, que manifiestan dolor, que dicen que no quieren. O el último grito de rabiosa actualidad, porno con refugiadas. ¿Por qué bajo la mentira de que el porno es sexo se legitima la misoginia y la violencia contra las mujeres? Sentimos decepcionaros, pero nuestro derecho a no ser tratadas como objetos y a que no se haga apología de la violencia sobre nuestros cuerpos está por encima de vuestro derecho a pajearos. Hola, tratante reproductivo. Hablas de regular los vientres de alquiler en España, pero tenemos una noticia para ti. Ya está regulado porque está prohibido. Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe expresamente la gestación por sustitución porque la filiación está determinada por el parto. Es decir, que nuestras leyes dicen que la madre es la que pare. Regulado está, señores, y es ilegal. No nos creemos que esto sea por los derechos de las mujeres, sino porque hay mucho dinero en juego. Dinero que se llevan sobre todo los intermediarios, los tratantes, los que han hecho de nuestra salud reproductiva un negocio y de los niños un bien de consumo que se puede elegir por catálogo e incluso devolver si está defectuoso. A vosotros, traficantes reproductivos, os decimos que no nos vais a engañar, que sabemos lo que queréis y que nos negamos a ser hornos, vasijas, transportistas gestacionales, seres gestantes. Y nos negamos a que lo sea una mujer española, india o ucraniana, porque todas las mujeres merecemos ser tratadas como personas y no como cosas o instrumentos. Nuestro útero no es una incubadora. Utilizar el cuerpo de una mujer no es una técnica de reproducción asistida. Nos negamos a seguir siendo cosificadas, instrumentalizadas, mercantilizadas para satisfacer los deseos, que no derechos de otros. Voy a contarte un secreto. Tener un hijo no es un derecho, es un deseo. No vemos miles de mujeres pidiendo parir para otros. Lo que vemos es una industria que necesita que se legisle para poder seguir lucrándose a costa de nuestros cuerpos. Como en Ucrania, donde el sueldo medio es de 145 euros y ya hay granjas de mujeres, como en la India, pariendo para las y los ricos. Y no es que en Ucrania y la India las mujeres sean más generosas, es que tienen más necesidades. Dejad de mentir, de ocultar, de jugar con la frustración de unos y la necesidad de otras. Dejad de intentar conseguir votos a costa de lo que sea. Dejad de utilizar la palabra libertad para justificar cualquier acto atroz en el que hay un negocio de por medio. La verdad es que no os importan los derechos de las mujeres ni de los niños. No sois intermediarios, Sois tratantes. sois mafia. Simplemente acabar con esta imagen. Cuando las mujeres nos unimos, somos capaces de cambiar el mundo que nos rodea. Pero en esta lucha, y para cambiarlo de verdad, necesitamos que los hombres estén con nosotras. Y necesitamos que los hombres hagan su trabajo. Porque esto no es un problema que tenemos las mujeres. Esto es un problema que tenemos la sociedad. Y ya que nosotras hemos hecho el trabajo de deconstruirnos, pues no creo que sea tanto pedir que ellos también lo hagan y que rompamos esa masculinidad hegemónica y que no tengamos miedo de hablar de las emociones, de lo que nos ocurre, de lo que necesitamos, también ellos, también nosotras, y tener muy claro que hay que sacar al patriarcado de todas las partes, de nuestras cabezas, pero por favor saquémoslo de nuestras camas. Muchas gracias.